Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Fabricio García, consultor de planeamiento a tajo abierto para lo que es Datamine Perú. Les doy la bienvenida a este espacio del webinar LATAM, en donde tocaremos un tema muy importante con respecto al control y optimización del ciclo completo de perforación y voladura desde la palma de tu mano. Si bien es cierto, vamos a tener una continuación de diferentes webinars donde tocaremos temáticas también sumamente importantes, ya sea para herramientas como DataBlast, Studio Survey, Cyrovision, etc. Bueno, para este webinar tengo armado primero una presentación un poco teórica donde hablaremos algunas ventajas, resúmenes prácticos y algunas cosas de beneficio que hemos tenido con nuestros clientes actuales, ya sea clientes de Brasil, clientes de Chile, clientes de Sudáfrica, Australia, etcétera, que han estado implementando nuestra solución en sus operaciones. Y vamos a conversar cómo es que esto ha incrementado el valor que ahora tienen como empresa y como proyectos también a futuro, ¿no? Entonces, vamos a empezar la presentación. Muy bien. Primero quisiera hablar, en este caso, de la gama de productos que tiene Datamine y la ubicación, en este caso, de DataBlast en esta gama de productos para cada operación unitaria del flujo de trabajo en minería. Datamine, como ustedes saben, cuenta con herramientas desde lo que es la exploración, data geológica, recursos y reservas, también la parte de planeamiento, tanto open pit como subterráneo, cogiendo lo que son los datos geológicos que vienen de otras herramientas como Estudio RM, Estudio EM o Cyrovision, etcétera, ¿no? Es muy importante detallar de que todo este flujo de trabajo tiene un inicio y un fin, y es por eso que también tratamos de cubrir también lo que son herramientas de comercialización, como lo que es Supply Chain, con lo que es Blend OPT, My Market y Production Accounting. ¿Ok? Entonces, la ubicación de DataBlast para lo que es en este webinar, en este flujo de trabajo que es sumamente importante, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, es en dos aspectos. En herramientas obviamente aplicadas a lo que está abierto, Open Pit Planning, Drill and Blasting, y lo que es obviamente las soluciones operativas, ¿ya? Como es una operación unitaria para el ciclo de trabajo que nosotros tenemos obviamente en operaciones, como el tema de carreo, carguío, también es sumamente importante el tema de perforación como una operación unitaria para poder maximizar el flujo de trabajo. Muy bien. Entonces, primero quiero hablar también de cómo es la estructura ahora en Datamine. En Datamine contamos con consultores tanto para OpenPit como Underground, Geología, Discover, también la base de datos, obviamente, y soportes, que nos permite poder tener una acogida mucho mayor a los diferentes clientes, nuestros diferentes clientes de minas subterráneas, de minas superficiales y minas también que son, o bueno, consultoras que también están teniendo nuestras soluciones para poder dar o maximizar lo que son los servicios a los diferentes clientes que puedan dar, ¿no? Entonces es sumamente importante saber de que somos un equipo que va creciendo a medida que va pasando el tiempo. Somos actualmente más o menos 18 colaboradores en cada, repartidos en las diferentes áreas en lo que es Datamine Perú. Tenemos herramientas nuevas como lo que es el IMS, lo que es prácticamente para el supply chain, herramientas inteligentes para este tipo de trabajos. La presencia en redes es bastante acogida en las diferentes redes como LinkedIn, Facebook y bueno, tenemos diferentes programas de alianza para los futuros ingenieros de minas que están saliendo de las universidades. Entonces, es sumamente atractivo cómo es poder trabajar con una compañía bastante, o una empresa en este caso bastante, con una bastante buena acogida en lo que es el mundo minero, principalmente en los países potenciales mineros que tenemos actualmente, tanto en el Perú, Brasil, Chile y México en Latinoamérica, ¿no? Entonces, primero quiero empezar detallando por qué es que necesitamos una herramienta integrada de perforación y voladura. Es decir, quiero empezar a detallar por qué es importante tener quizás una herramienta que me permita poder tener un trabajo totalmente integrado y también poder, en base a esta integración, poder tener una solución y una maximización, que obviamente es la idea de todo flujo de trabajo. Entonces, lo que nosotros tenemos que ser siempre en toda actividad minera, no tan solo en la de perforación y voladura, es poder tener una buena planificación. Realizar mi planificación en base a lo que son criterios preliminares, en este caso de perforación y voladura, es sumamente importante haber estudiado lo que es la tipología geológica, la tipología geotécnica del macizo rocoso,
muy aparte el tipo de explosivo que yo voy a utilizar, etcétera, etcétera. Entonces, yo realizo lo que es un diseño preliminar de todos estos aspectos y empiezo a generar un criterio preliminar antes de poder esto oficializarlo en la operación. Entonces, es sumamente importante de que todo lo que planifiquemos sea en base a un fundamento, un criterio ya empírico, un criterio teórico, y esto poder plantearlo en lo que es la operación propiamente dicho, es decir, ejecutarla. Entonces, ¿qué es lo más importante de que la ejecución sea así como la planificación se ha dado? Es decir, tenemos que validar de que lo que nosotros ejecutamos sea según lo planeado y a veces en lo habitual que se viene, en lo empírico que se viene haciendo el trabajo por la experiencia, muchos de los trabajadores a veces se desconfían por ese tipo de trabajos y piensan de que todo siempre que realizamos una planificación va a ser igual que la ejecución. La conciliación no siempre es 100%, siempre se da en un 60%, 70%, entonces para eso nos necesitamos nosotros medición. Entonces es ahí donde entra a tallar, en este caso, una herramienta que te permite poder medir los diferentes inputs o variables que has ido analizando desde lo que es la planificación y ejecución. Entonces, sumamente interesante e importantísimo lo que es la parte de medición para este tipo de análisis que nosotros deseamos. La medición de QOC, la medición de fragmentación, la medición del kilogramo de explosivo a utilizar, la medición de la cantidad de metraje a utilizar o a perforar. Entonces, todo esto es sumamente interesante e importante para poder tener un flujo totalmente integrado y realizar, obviamente, la optimización con lo que es una herramienta como lo que es DataBlast. Entonces, es sumamente importante tener en cuenta de que DataBlast te va a permitir poder, desde la planificación, obviamente en base a los criterios empíricos y teóricos, poder tener una optimización totalmente completa en base a toda la integración de datos que tú tengas tanto de perforación y voladura dentro de un sistema sumamente versátil y universal y seguro como lo que es DataBlast. Entonces, me gusta mucho explicar este pequeño resumen para que todos puedan tener una mentalidad mucho más abierta de lo que viene a ser DataBlast. DataBlast viene a ser un sistema completo porque te permite la administración de todo el ciclo completo de perforación y voladura desde una sola aplicación. Actualmente, algunas compañías utilizan una aplicación para poder realizar su malla de perforación, otra aplicación para poder realizar su carguío de lo que son el explosivo para cada malla de perforación, otra aplicación para poder realizar la simulación, otra aplicación para medición de la fragmentación y otra aplicación para análisis de datos. Entonces, todas estas aplicaciones a veces entre aplicación a aplicación se pierden datos, demora mucho la toma de decisiones, me piden lo que es un reporte o digamos, una decisión el día de hoy, ya prácticamente para ayer. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener es totalmente integrado este ciclo de trabajo para que nosotros podamos tener una decisión totalmente rápida. Y obviamente, cuando ya querramos tomar, digamos, una decisión para optimización de la misma operación, pues ya podamos hacerlo simplemente teniendo todos los datos integrados en una sola aplicación y es justamente una de las ventajas que tiene DataBlast. ¿Qué más? DataBlast tiene un sistema multiusuario, es decir, que nosotros podemos configurar los diferentes permisos para que el cliente pueda acceder en base a los requisitos que él quiera. Es decir, que un cliente puede tener, digamos, diferentes usuarios que sean encargados, uno para diseño, otro para el carguío, otro para la simulación, otro para reportabilidad y otro para, digamos, lo que ellos desean en sí. De esa manera, te permite poder tener quizás datos más seguros, que tan solo una persona se dedique a modificar el diseño de la malla y no otro venga y realice el diseño, la modificación de la misma y obviamente no hay una buena conversación de esto. Entonces, DataBlast te permite poder tener un usuario y una contraseña para cada tipo de trabajo que tú empieces a utilizar dentro de la plataforma. Muy aparte, es una herramienta sumamente intuitiva porque te permite poder tener un trabajo con plataformas bastante versátiles como son herramientas CAD. Entonces, como nosotros conocemos AutoCAD o herramientas CAD, te permiten poder tener un trabajo sumamente de calidad, también un trabajo que te permite poder tener una facilidad. Todos manejamos lo que es una herramienta CAD, por lo menos si estamos en el mundo ingenieril, para poder, en este caso, entender diferentes ediciones, configuraciones o creaciones de objetos que podamos hacer dentro de esta plataforma. Entonces, DataBlast, cuando hablamos de temas de visualización, es como si fuese una herramienta CAD bastante versátil y cómoda para lo que son los diferentes clientes que tenemos. Muy aparte, es una herramienta sumamente moderna y este webinar se engloba principalmente en esta parte, ¿no?
porque nosotros podemos en este caso realizar el control y la inserción de nuestra mina a un mundo digital ya teniendo lo que es una plataforma sumamente moderna, que es un aplicativo en tableta, como lo que es el BlastPad. Desde BlastPad nosotros podemos controlar lo que es la perforación, el carguillo, la medición, lo que es en este caso el QAQC de perforación, el QAQC de carguillo, tanto tacos, tanto explosivos, todo lo que nosotros podemos en este caso analizar, podemos integrarlo en nuestra plataforma. Muy aparte es que Data Blast te permite poder tener una integración totalmente con los sistemas dispatch que ahora conocemos, los Drill Navigation System, que te permiten poder tener una exportación directa desde lo que es la plataforma de Data Blast hasta un sistema modular, Jigsaw o etcétera que puedan existir en el mercado. Entonces, eso es una facilidad porque a veces realizamos el diseño de la malla de perforación, pero esto tenemos que pasarlo a un archivo especial para recién importarlo a un sistema disperso. Pero en este caso, DataBlast te permite la facilidad de esto automáticamente exportar, como también importar a lo que es la plataforma que nosotros tenemos para tener datos a tiempo real. Y esto es obviamente una facilidad y una ventaja que nosotros tenemos que tener en la operación para la toma de decisiones. Es un sistema centralizado. ¿Por qué me refiero a centralizado? Porque como todos conocemos, SQL es una herramienta que utiliza DataBlast para el almacenamiento de datos, para que en este caso, como nosotros conocemos, SQL es una herramienta que es sumamente segura, es universalmente segura y obviamente es utilizada para lo que es el almacenamiento de grandes bases de datos. Nosotros podemos tener 10 años de lo que son diferentes datos, a más, de análisis y poder en este caso generar dashboard que justamente son este output para la toma de decisiones sumamente rápidas y análisis sumamente fáciles sin ningún tipo de problema. Entonces, DataBlast te permite poder ingresar, en este caso, también más de 130 parámetros por taladro, es decir, es un sistema sumamente robusto, en la cual tú puedes ingresar tanto longitudes de estaca, longitudes de perforación, longitudes de diseño, longitudes medidas y lo que son longitudes cargadas, o sea, diferente cantidad de datos por taladro podemos ingresar dentro de lo que es el software para poder tener quizás una mayor capacidad de análisis. ¿Ok? Y es sumamente interesante cómo es que esto se integra. Este es un pequeño flujo de trabajo de lo que es la arquitectura del sistema. DataBlast, como justamente lo comentábamos, no es que quizás trabaja como algún sistema en la cual tú realizas un diseño de la malla de perforación y ese diseño se guarda como si fuese un Excel en lo que es tu escritorio. Todo esto se almacena en una base de datos, como pueden ver acá, y eso me permite poder tener quizás una confiabilidad de que tan solo lo que yo edite, tan solo eso yo lo estoy, digamos, supervisando de que nadie más haga alguna modificación. De esa manera, si en el caso eliminan algún Excel que antiguamente teníamos, pues perdimos la malla. Pero en este caso, para DataBlast, no se pierde la malla porque todo está internamente dentro de una base de datos que es totalmente segura y con permisos. ¿Ok? Entonces, muy aparte de esto, nosotros tenemos también lo que es una integración directa de importación y de exportación con los Grid Navigation System para poder tener una comunicación totalmente a tiempo real. Y es una de las facilidades que obviamente estamos buscando al momento de hablar de minería digital o minería, digamos, en este caso, en la búsqueda de la innovación tecnológica. Muy bien. Y también podemos realizar trabajos a tiempo real considerando lo que son datos de BlastPad, que es justamente el aplicativo en tableta que tenemos para lo que es la perforación, el tema de QAQC y el tema de carguillo, ¿no? El QAQC de perforación o el QAQC de medición de carguillo. Y obviamente herramientas sumamente versátiles para poder realizar nuestros diferentes dashboards de análisis de datos, la toma de decisiones a tiempo real, obviamente actualizando de los datos que vamos cargando en lo que es DataBlast. Y esto podemos integrarlo con una plataforma Power BI, como nosotros conocemos muy bien, para poder generar los reportes que nosotros tengamos en mente. De esa manera, como nosotros sabemos, una tecnología de Business Intelligence es prácticamente, es como decir un lema, el cielo es el límite. De tal manera que nosotros podamos tener la diferente cantidad de datos, reportes que podamos generar en base a los 130 parámetros que tenemos dentro de la tabla. Entonces, para poder terminar esta parte teórica, quiero hablar en este caso de flujo de trabajo, cómo es que trabaja DataBlast en este tipo de flujo de trabajo para perforación y voladura. Primero, obviamente, el área de perforación y voladura realiza un diseño, obviamente la parte preliminar en base a cálculos
en este caso geotécnicos, geológicos, tipo de roca, tipo de geología, etcétera, etcétera, y puede tener parámetros de burden y espaciamiento totalmente veraces en base a lo que es el tipo de roca que estoy minando, ¿no? Entonces es sumamente interesante el tipo de roca que estoy diseñando para poder, en este caso, tener un diseño adecuado. Ahora, este diseño nosotros lo pasamos a lo que es una exportación, a lo que es el Drill Navigation System, para poder tener, digamos, los datos a tiempo real de campo. De esa manera yo puedo realizar la administración de datos de perforación. ¿Qué puedo administrar? El tipo de roca que estoy, el tipo de broca que estoy utilizando, los metros perforados por taladro, el tiempo que se demora de perforar por cada taladro, y en este caso, si en el caso no tenemos, digamos, alguna longitud en especial para cada taladro, pues obviamente también administrarlo. Acuérdense que podemos administrar más de 130 parámetros, entonces es sumamente versátil y fácil como esto podemos trabajar con la tablas. Luego de tener estos datos de campo, una vez comparar lo que es la parte de planificación y la parte de ejecución, podemos realizar el QAQC. ¿Qué QAQC podemos realizar? El QAQC de perforación, longitud medida, real y diseñada para poder, en este caso, si en el caso estamos trabajando con algunos contratistas, pues poder trabajar con metros perforados de manera mucho más real. Y obviamente ahorrarnos un costo si en el caso, digamos, no tenemos un buen manejo de datos para ese tipo de cosas. Y muy aparte también el tema de QAQC para poder tener, digamos, un mejor carguillo de dólares por tonelada que voy a tener, obviamente por la cantidad de explosivo que yo voy a utilizar, porque acordemos de que si en el caso del diseño me tiene una cota determinada, pero el QAQC lo que me va a indicar es que en verdad esa cota no va a ser 100% lo que tú estás planeando. Entonces voy a consumir quizás más explosivo o menos explosivo y es ahí donde yo tengo que empezar el control, ¿no? Entonces, el flujo de trabajo de perforación y voladura es sumamente importante en esta filosofía de Mine to Mill porque nos permite poder optimizar desde la primera operación unitaria todo lo que es la fragmentación y obviamente tenemos que hacerlo de manera adecuada. Es por eso que el carguillo, haciendo el COQC previo, es sumamente importante para asegurar lo que nosotros hemos planificado y poder asegurar el T80 que obviamente planta me ha pedido y es por eso que he realizado un diseño adecuado para esto. Entonces, es sumamente importante también el tema de iniciación. El tema de fragmentación va tanto desde lo que es el QAQC, lo que es en taladros cortos, taladros largos, y en el caso hay un techo, quizás un TOE que está en mi banco. De esa manera, yo puedo quizás tener un mejor control. Y la iniciación, en el caso sea mineral, desmonte, poder tener una variabilidad del tipo de material que voy a realizar su secuenciamiento, el tiempo de iniciación, el retardo que voy a utilizar. Entonces, todo eso es sumamente importante para poder tener una reconciliación de datos. Porque en el momento de poder verificar si en el caso tengo humos naranjas, si en el caso tengo una mala fragmentación, bolonería, yo tengo que tener una integración de todos los datos. No sé si es que en verdad he hecho mal en la parte de carguío, si he hecho mal en la parte de perforación. Entonces, para poder saber lo que yo he hecho quizás, o no, el punto, el cuello de botella donde yo tengo que mejorar, justamente tenemos que tener todo esto de manera integrada. Entonces, es sumamente importante por eso la integración de este flujo de trabajo y entender cómo es que esto puede optimizar si en el caso verificamos lo que en verdad está pasando en el campo. Entonces, es sumamente importante tener tu mina en un mundo digital para poder analizar lo que nosotros tenemos en planificación en gabinete y lo que pasa en verdad en campo. Entonces, de esa manera podemos tener a tiempo real datos que me permitan poder tomar una decisión de mucha mejor manera. ¿Ok? Entonces, primero, para poder hablar, voy a mostrar lo que es la solución de DataBlast. Para eso voy a abrir el software. ¿Sí? Entonces, cuando yo abro el software de DataBlast, me pide justamente lo que conversábamos, ¿no? Una contraseña y un login name, que obviamente es en base a lo que tú vas a entrar o la necesidad que estás entrando o a la actividad que tú tienes permiso de realizar, ¿no? Por ejemplo, acá yo estoy como si fuese una contraseña de administrador para poder realizar todas las actividades, ¿sí? Que tiene dentro DataBlast. Y como pueden ver, la herramienta DataBlast es sumamente versátil y fácil de trabajar. Es decir, podemos ver la interfaz. Tienes una interfaz como todo producto de Datamai con un flujo de trabajo bastante ordenado para poder tener quizás un trabajo
totalmente limpio, totalmente sin ningún tipo de problema. Y yo, por ejemplo, tengo un diseño que está acá, el diseño de una malla de perforación, como podemos ver acá. Entonces, este diseño de malla de perforación es una malla de producción que viene, y esto quisiera comentarlo para que puedan ver la integración entre otro software, que nosotros tenemos un software también bandera de Datamine, que justamente está dado por el tema de la superficie, es decir, la topografía, como pueden ver acá, una topografía bastante grande. Es posible trabajar con topografías que tienen, digamos, un banco, no necesariamente llano, sino topografías que te puedan tener quizás bancos con una precipitación, que es lo que realmente pasa en mina, que quizás tiene alteraciones en lo que es el suelo y no simplemente es llano y tranquilamente podemos trabajar en Datablas eso y obviamente tener una cuota de final, ¿no? Donde nosotros vamos a llegar hasta este punto del diseño de nuestra malla y obviamente una parte de sobreperforación que podemos ver en esta parte, ¿no? Cómo es que se sobreperfora en base al tipo de material, ¿no? Que es. Entonces, estos datos nosotros tranquilamente podemos realizarlo en un software como puede ser en este caso StudioP. StudioP es una herramienta especializada para el tema de diseño de tajos de manera automática. Podemos traer estas topografías realizadas acá en StudioP. También lo que son los cortes de minado que hemos generado y lo que es una superficie de TOE que me permita poder tener un límite máximo de este corte de minado o de esta malla que voy a realizar para este corte de minado. Entonces, todos estos datos tranquilamente podemos traerlos acá, como pueden ver, y poder generar en este caso nuestro trabajo, ¿no? Ya en los siguientes webinars detallaremos cómo realizar una malla de perforación. Para este principal quiero detallar algunos puntos que son trabajo con BlastPad y lo que es en este caso las diferentes actualizaciones automáticas a tiempo real. Pero quisiera ver la facilidad de poder visualizar todo esto. Entonces, ustedes pueden ver que el trabajo es sumamente práctico, la renderización es bastante buena. Entonces, la herramienta Datablas para lo que es trabajo con topografías grandes es una ventaja que principalmente tiene actualmente nuestra solución para perforación y voladura a tajo abierto. ¿No? Y me refería principalmente que podríamos colocar una topografía precipitada, debido a que nosotros al momento de editar nuestra malla de perforación, podemos definir en este caso lo que es una cota de una superficie de collar, una superficie donde va a estar situada mi malla de perforación, es decir, que si tenemos, digamos, una topografía algo precipitada, podemos definirlo y poder colocar las diferentes topografías en base a lo que nosotros requiramos, ¿no? Entonces, esto es prácticamente algo que lo vamos a ir a conversar en otros webinars, ¿ya? Pero acá, por ejemplo, tengo mi malla de perforación. Esta malla de perforación, nosotros lo que vamos a hacer es ir a los siguientes pasos en los cuales nosotros vamos a realizar algunas ediciones, ¿no? Entonces, la generación de mi malla de perforación es sumamente sencilla, pero lo que nosotros queremos ahora para este webinar explicar es el tema del trabajo de manera digital de lo que son mis trabajos de perforación y voladura. Entonces, ustedes pueden ver que la plataforma cuenta con algunas herramientas para la exportación directa de lo que son datos de Drill Navigation System. Y si en el caso nosotros le damos acá clic a lo que es Export to Drill Navigation, me va a permitir seleccionar el tipo de herramienta, Dispatch, para poder en este caso realizar la exportación. Herramientas como Leica, Aquacoco, MyPlan, CAT, Wenco, Modular y otros más, Landers también, para poder en este caso leer formatos de manera automática de uno a otro. Es decir, que no es necesario que tengamos que sacarlo de Datablas para poder importarlo o cargarlo, lo que es un software de Dispatch, sino ya automáticamente al momento de generar tu malla, tú de frente lo exportas y ya te genera esta visualización en lo que es el sistema Dispatch que estás utilizando. De esa manera te permite poder tener un rápido, si en el caso pasa algún problema y queremos que se cargue rápidamente la malla en campo, esto te permite poder solucionar ese problema, ¿no? Muy aparte, el tema de diseño es sumamente versátil, como pueden ver. Nosotros nos pasamos a la parte de drill, en la cual nosotros vamos a obtener datos de campo, es decir, que si se dan cuenta, podemos realizar una actualización rápida de lo que está pasando en verdad en campo, cuánto está perforando una perforadora, qué es lo que está pasando, si en el caso ha cumplido lo que son los metros, con qué broco está utilizando, todos esos reportes que los llenamos en físico, es decir, en papel, nosotros podemos insertarlo acá y colocar, digamos, un reportabilidad
de mucha mayor confiabilidad en base a lo que comenta el operador. Porque obviamente el operador usualmente está con su lápiz y su papel llenando un reporte taladro por taladro, minuto por minuto, distancia por distancia, pero en verdad eso a veces al momento de llegar a la oficina, quizás ese papel se mojó, se rompió, no se encontró, se perdió, y obviamente eso no me permite poder tener y después generar un análisis, tengo que llenar ese papel primero en lo que es un Excel y obviamente todo esto es una demora para el área. Entonces, permitir que esto sea totalmente importado de un sistema de navegación automáticamente, es decir, que lo que aparezca en Dispatch te permita poder tener esa longitud automática acá, es sumamente una ventaja que actualmente DataBlast viene insertando a lo que son las diferentes compañías mineras. Entonces, para este caso, para este primer ejemplo, quiero importar, por ejemplo, datos que han sido manejados de un sistema Dispatch, ¿ya? Han sido manejados de un sistema Dispatch y han sido importados para este caso. Voy a importar, por ejemplo, mi malla perforada, para poder en este caso tener un diseño mucha mejor manera en base a lo que en verdad está pasando en perforación, ¿no? Malla perforación drill, lo cargo. En este caso lo delimito que está por punto y coma y ya esta es una plantilla que yo he creado. Entonces yo ya identifico qué tipo de taladro es, cuál es cuál es el collar en X, el collar en Y, el collar en Z, cuál es la longitud de perforación y cuál es la desviación en este caso de esta longitud, ¿no? Obviamente no todos los taladros a veces son perforados, pero para este tipo de trabajos yo tan solo he perforado estos taladros para este ejemplo, ¿no? Yo tranquilamente lo importo, lo checo y ya puedo ver acá. Entonces ustedes pueden ver cómo es que se marcan lo que son los taladros que han sido perforados en campo. ¿Sí? Entonces esto principalmente significa de que los taladros en blanco son los taladros que yo he diseñado y todavía no han sido perforados, pero los taladros que están en azul ya han sido perforados y obviamente no han cumplido lo que son los, este, los metros que posiblemente en diseño yo deseaba. Entonces pueden ver que hay taladros cortos, también puede haber que haya taladros largos, como pueden ver acá. Entonces es una realidad que en verdad pasa en toda operación minera. Yo necesito saber cuál es la diferencia principalmente en estos puntos. Yo puedo ver más o menos la diferencia entre las cotas, las longitudes que está cada uno de estos. Entonces, acá puedo ver que hay mucho taladro corto. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer acá? Tomar una decisión. Sabes que esto obviamente está a tiempo real. Cada vez que perfora un taladro el perforista, pues obviamente esto se lee automáticamente. Y esto me genera un plus para poder, en este caso, tomar una decisión y ya no esperar que la perforadora salga para poder recién hacer un QAQC y recién traer otra perforadora para que realice la perforación de la misma. Entonces, esto obviamente me permite poder agilizar mi tiempo y aprovechar que la perforadora está en la misma malla para poder realizar la reperforación de este taladro, que obviamente es un plus estas horas productivas que podrían hacerse quizás en este desplazamiento que está haciendo este desplazamiento extra que está haciendo la perforadora. Muy bien. Entonces, para este primer ejemplo pueden ver la diferencia, más o menos cuánto es la diferencia entre lo que es diseñado, lo que es lo que es la longitud real, ¿sí? Y para lo que es en este caso el tipo de análisis que vamos a ver acá, vamos a trabajar con lo que es en este caso el sistema BLAST, para que puedan ver qué tipo de datos nosotros podemos trabajar y cuáles son los cambios que nosotros podemos visualizar. Para este ejemplo, nosotros vamos a realizar un cambio, les parece al B1 y al C1. Entonces, para poder ver que ahorita no está pasando nada, yo me voy a drill log, nos vamos a C1 y a B1 y ahorita están con un longitud de diseño de 10.87. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa en verdad en campo? Imagínense que estamos en la perforadora con lo que es el perforista propiamente dicho, y este perforista va a loguearse a lo que es su BlastPath, es una plataforma en tableta sumamente fácil de trabajar. Nos logueamos o asignamos en este caso la actividad que está haciendo, el número de perforadora que está trabajando acá y el operador que está en este caso operando. Le coloca su contraseña, si en el caso hace una contraseña incorrecta, lo va a botar el software que no es en verdad esa contraseña y tiene que digitarla de manera correcta para poder tener unos reportes veraces. Ok, y acá al momento de visualizarlo, vamos a visualizar, en este caso no hay una malla porque primero tenemos que asignarlo, o bueno, en este caso asignar que esta malla esté amarrada a lo que es el BlastPath. Entonces yo simplemente para esto le coloco flag is live, para que esta malla esté en línea. De esa manera yo puedo tan solo tener algunas
mallas que estén cargadas a lo que son los diferentes, a la diferente plataforma que estamos en el BlastPack, ¿no? Entonces ya ahora sí, asigno 1, 2, 3, 4, acá me está diciendo que están cargando los taladros, y ahora sí, al momento de cargar map, puedo visualizar la malla de perforación. Entonces ahí está lo que son las diferentes mallas de perforación. Puedo ver si en el caso los taladros que están. En este caso, el perforista, al momento de pasar con su equipo, va a estar visualizando lo que son los diferentes taladros existentes en esta malla. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Principalmente para estos taladros, que justamente era el ejemplo, que tienen una altura de 10.8, si no me equivoco. Le damos clic y ahí está. 10.87 es su longitud. Entonces lo que pasa es que el perforista entra a lo que es campo, está realizando su perforación y empieza como todo reporte a colocar un tiempo de inicio. Empieza el perforista, empieza, digamos, demora en base a lo que es el tipo de roca, 20 minutos para terreno quizás un poco suave, medio, quizás 30 minutos, 40 minutos, a hora y media quizás para terrenos duros. Entonces, obviamente esto va a incrementarlo a medida que pasa el tiempo y obviamente esto me permite poder tener quizás un cálculo mucho más exacto de lo que en verdad está pasando en el perforista, ¿no? En la perforadora, en ese taladro propiamente dicho. Entonces, imaginemos que el perforista ya terminó de perforar, obviamente la longitud del diámetro de perforación sigue siendo más o menos el mismo, ya estamos hablando de lo que es un taladro de producción, lo que es una longitud, para este caso podríamos colocarlo que es una longitud de 9.5, es decir, que el perforista posiblemente realizó su perforación, pero posiblemente pasó algunas condiciones donde simplemente se acabó la guardia, la guardia acabó y lo colocó en 9.5 nada más, o quizás tan solo realizó un taladro corto porque quizás hubo una confusión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de igual manera, podemos colocar lo que es el tipo del cruzamiento y lo que es, en este caso, el ángulo, que sería 15 grados, ¿no? Y lo que es serial, drill bit serial, que obviamente sería la serial de lo que es la broca a utilizar, el bit. Entonces, acá es sumamente importante porque esto me va a permitir poder tener un cálculo del TS, obviamente a tiempo real. Es decir, poder saber cuánto es el TS que tengo por taladro en base a lo que son las perforaciones que vaya haciendo. Entonces yo puedo definir una broca X que puede tener, digamos, esta característica y obviamente esto poder insertarlo lo que es el software y en el reporte que ya tenemos internamente en el software, esto puede ser leído y saber cuánto es la velocidad que tiene esta broca en este tipo de taladro. Entonces, obviamente ya teniendo una velocidad, sabiendo la fórmula del TC, o bueno, en este caso TC principalmente para ver la productividad en temas de velocidad, podemos en este caso saber cuál va a ser el TS para este taladro quizás o para la vida de esta broca hasta ese momento que está perforando este taladro, porque podemos rellenar esta información no tan solo de un taladro, sino de muchos taladros. Entonces, es sumamente interesante cómo esto afecta a lo que es el cálculo del TDC y la toma de decisiones para poder realizar el cambio adecuado en lo que es la broca en mi terreno. Muy aparte, podemos colocar una condición. ¿Por qué es que pasó que, si bien es cierto, el diseño está a 10.87, ¿por qué es que está a 9.5? Bueno, unas condiciones, posiblemente el terreno estaba, digamos, el terreno estaba quizás fracturado, quizás estaba fongoso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces podemos colocar diferentes condiciones para poder tener, digamos, un trabajo de mejor manera, ¿no? Podemos en este caso guardarlo, actualizarlo y salir. Y obviamente ya se marca de otro color. Y ya puedo ver que ahora ya está cargado estos datos y ya se han guardado automáticamente en el sistema. De igual manera, el C1 puedo tener las mismas condiciones, está perforando, la broca se está leyendo porque estamos imaginando de que estamos perforando con la misma broca y si en el caso hay algún cambio, yo tranquilamente puedo cambiar quizás a otro tipo de broca y tranquilamente puedes ir colocando en base a lo que es el tiempo que está demorando. Termino, realizo la perforación, en este caso yo he realizado una perforación, por ejemplo, de 8 metros, o bueno, principalmente vamos a hacer de 12 metros, ¿sí? Va a ser una perforación más larga posiblemente, y un bearing de igual manera. Entonces estos datos nosotros los guardamos, salimos de esto y ya se marcan en base a lo que nosotros hemos realizado. Esto es como si fuesen datos que ya están perforados, entonces yo puedo ver los diferentes cambios. Entonces ya está bien, realicé el cambio, realicé la actualización, he realizado la perforación con las diferentes brocas, quiero leer eso en mi database para poder tener esa información y realizar mis informes plenos. Si se dan cuenta, acá no se va a actualizar de manera automática porque nosotros te permite poder
DataBlast tener un trabajo en la cual tienes que refrescarlo para poder, en este caso, generar ese cambio que estamos buscando, ¿no? En este caso, refrescamos y automáticamente el B1 y C1 ya se actualizan en base a lo que es la información. Vamos a chequear, en este caso, el drill log que está teniendo. Entonces, acá vemos toda la información que tenemos. ¿Sabes qué? Y si queremos tener más información, podemos seguir agregando en lo que son los diferentes campos que tenemos internamente en la Database. Y si da un poco de tiempo, voy a tratar de hablar sobre esto. Pero podemos ver el tema de diseño, cómo es que nosotros hemos realizado la longitud de la perforación y muy aparte lo que es la longitud real que ha realizado la perforadora. Puedo colocar algún comentario y lo que es la perforadora que está teniendo y la duración de perforación. Si en el caso quiero un campo de lo que me diga lo que es el serial, también podemos añadirlo sin ningún tipo de problema y poder en este caso tener un cálculo de la velocidad propiamente dicho, ¿no? Entonces, es sumamente interesante cómo es que esto actúa dentro de nuestra plataforma de Datablas para poder tener una actualización automática. Y obviamente generar diferentes reportes, como es el tema del QAQC de perforación, que podría ser principalmente alguna perforación tipo collar, en las cuales podemos visualizar, estos son en este caso para poder ver nada más, en base al reporte que nosotros hemos hecho, poder ver lo que son las longitudes que están, digamos, cumpliendo lo que es la restricción o la tolerancia que tengo actualmente, o quizás en este caso algunas que están por debajo o sobreexcavadas, y también el tema de collars, lo que son las desviaciones en collars, tanto en longitudes como en collars. Entonces, sumamente interesante cómo es que esto podemos visualizarlo, teniendo una tolerancia y sin ningún tipo de problema poder ver la variación en base a lo que está pasando en verdad en mis taladros, ¿no? Entonces puedo añadir las diferentes tolerancias y ver más o menos cómo es que esto pasa. Usualmente los expertos trabajamos con lo que es 30 centímetros para poder, digamos, diferenciar si un tipo de taladro está cumpliendo o no lo que son los requisitos que nosotros hemos diseñado. Entonces, tranquilamente tenemos esto. ¿Qué más podemos hacer en DataBlast para poder insertarlo al mundo digital y poder tomar las decisiones a tiempo real? Bueno, también podemos tener el tema de measure. Obviamente, luego de lo que realizamos el diseño, lo exportamos a lo que es la máquina perforadora, realiza la perforación y ya tiene lo que son datos propiamente dicho de la perforación, de lo perforado, nosotros podemos medir esos datos. Es decir, que la perforadora ya se está yendo, ya se va a otra malla, y nosotros entramos a realizar la medición propiamente dicha. Entonces, para esto nosotros tenemos quizás que ir con nuestro papel, que ir con nuestra wincha, que ir con nuestro lapicero. ¿Qué pasa si en el caso estamos en una mina, por ejemplo, de la sierra, donde llueve bastante? El papel se moja, quizás en este caso no tenemos un lugar o digamos una tabla en donde nosotros podemos quizás escribir o algo. Entonces, es sumamente importante cómo es que nosotros tenemos que todos los datos digitalizarlos, porque ya el papel está quedando a la era antigua y estamos entrando a la minería, a la era digital. Entonces, es por eso que tenemos que tener en cuenta el trabajo de manera sencilla para nuestros operadores, como también sencilla para nosotros al momento de retornar ese papel a lo que es oficina y obviamente tratar de entenderlo. Entonces, es sumamente sencillo y fácil cómo es que DataBlast te permite poder trabajar con este mismo trabajo que venimos haciendo. Entonces, para este caso, yo he generado un escenario en el cual nosotros vamos a importar archivos que, por ejemplo, ya hemos llenado de un papel, por ejemplo, ¿no? Entonces, son archivos que podríamos haber llenado en un papel y lo hemos digitado en un Excel, ¿no? Entonces, para este caso, yo tengo mi tipo de Maya Merger, de igual manera ya generé mi plantilla, para poder tener este escenario. Entonces podemos en este caso, obviamente cuando nosotros realizamos la medición de QAQC, porque acá hablamos de QAQC de perforación netamente, entonces acá es sumamente importante, principalmente lo que es la longitud medida. Entonces es por eso que yo tan solo he trabajado con algunos taladros, yo me he ido a campo quizás para poder realizar la medición de lo que son los taladros de cresta, porque es muy importante también realizarle cuidado de lo que son los fly rocks, en este caso también las bolonerías en lo que es en esta parte de la cresta. Muy aparte también es importante lo que son las longitudes de medidos de QAQC de perforación que he hecho en campo, y esto tranquilamente yo le importo, y al momento de leerlo, obviamente estos datos que yo estoy importando son totalmente automáticos y lo voy a trabajar en el BlastPass para que vean lo automático que podemos hacer con una tableta, un aplicativo en tableta en campo. Como podemos esto importarlo y exportarlo sin ningún tipo de problema, ¿sí? Entonces, esto tranquilamente pueden ver que se marcó en verde lo que son los taladros que obviamente luego de perforados han sido medidos. Entonces, ¿sabes qué? Este taladro, a pesar de que ya ha sido perforado,
Ahora ha sido medido y puedo ver en este caso la diferencia, ¿no? La diferencia de que en verdad ha sido un taladro corto y es lo que en verdad se va a cargar, porque nosotros no cargamos lo que en verdad se ha perforado, sino en verdad cargamos lo que hemos medido, porque ¿qué es lo que pasa? No es que quizás un taladro ha sido perforado un día y mañana quizás ya se carga, sino pasan días, semanas en las cuales dejamos el taladro expuesto a lo que es agua, expuesto a lo que es en este caso, si en el caso estamos hablando de un terreno fracturado, pues posiblemente puede desarmarse ese taladro, puede taparse ese taladro y podamos tener una longitud que en verdad no es la que está lanzando la perforadora. Entonces, por eso es sumamente importante poder realizar un QAQC en campo. Y es por eso que DataBlast te permite poder realizar esta medición de manera automática en base a los datos que tú recojas de campo, ya sea por un tema de papel, puedes digitarlo acá literalmente, o puede ser en este caso utilizando la herramienta poderosa que es obviamente BlastPad para este caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver acá que podemos ver alguna diferencia principalmente de diseño con lo que es medido, ¿no? Lo que hemos medido, el QAQC de perforación. No todos los taladros han realizado la medición, tan solo algunos, posiblemente por el tiempo que demora este tema de escribir en papel, etcétera. Entonces, esto podemos ver tranquilamente que al momento de esto trabajarlo o exportarlo al BlastPad, ¿sí? Porque ahora, por ejemplo, el B1 y el C1, que justamente son los taladros ejemplos para este webinar, yo voy a visualizar qué tipo de información tiene, ¿no? B1 y C1. Por ejemplo, tenemos información histórica de la cantidad de la longitud real de en verdad de estos taladros, qué es lo que ha pasado a lo largo de todo el tiempo, y puedo ver en este caso la longitud o los valores reales, ¿no? Lo que en verdad se va a cargar, como puedes ver acá. Entonces, yo voy a realizar escenarios, vamos a retornar, y voy a realizar escenarios en los cuales yo voy a realizar una edición de estos taladros para que puedan ver el trabajo con esto, principalmente en el BlastPad. Entonces, yo voy a irme a BlastPad, espera un momento, me logueo, pero voy a realizar otra actividad, ya no va a ser una actividad de drill, sino va a ser una actividad de dip. Entonces yo esta actividad de dip, yo selecciono el blaster que va a realizar en este caso la actividad de QAQC de perforación. En este caso, Arnold Smith digita su código, entra, visualiza la malla de perforación en base a los datos que están cargados y ahí está. Entonces podemos ver todo esto, los taladros que han sido medidos, perforados y lo que son los diseñados. Y obviamente seleccionar uno de estos y decir, ¿sabes qué? ¿Cuánto fue la longitud? Si se dan cuenta, esta es la longitud de diseño. Esta fue la longitud que perforó la perforadora. Y ahora va a tener una longitud que va a ser obviamente la medida. Como hemos dicho que ha sido un terreno fracturado, entonces posiblemente esta longitud llegó a 8 metros, por ejemplo. Y ahí está. Entonces te dice, ¿sabes qué? Este terreno tú me habías reportado que fue un terreno fracturado, entonces tienes razón. Pero ¿qué más puede ser? Aparte de este tipo de que sea un terreno fracturado, podríamos generar esto, ¿ya? O podríamos generar un tema de agua. Vamos a ver esas dos diferencias para poder, en este caso, asignarle un tipo de longitud de agua, es decir, cuánto altura de agua tiene este taladro y obviamente la restricción para todo explosivero o explosivista es tener restricción cero en existencia de agua en mi taladro para poder, en este caso, tener obviamente digamos, un carguillo de explosivo bombeable o un carguillo de explosivo vaciable en base a lo que son las condiciones de mi taladro. Entonces, es sumamente interesante e importantísimo saber si es que tengo un taladro y tener lo que es, digamos, excepción cero. No puede existir agua en mi taladro. Entonces, yo puedo guardarlo y puedo irme al C1, al taladro C1, y acá decir, ¿sabes qué? Este fue diseñado, fue una sobreperforación, quizás más de lo ideal, pero bueno, por tema también de fracturación de terreno, se ha caído y se ha llegado tan solo hasta 10 metros. Y estos 10 metros se cayó por el tema de terreno fracturado, y aparte de estos 10 metros vamos a tener 2 metros de columna de agua, tanto de paredes como tema de columna propiamente dicho, y si en el caso tengo alguna temperatura, que es sumamente interesante, cómo es que nosotros podemos saber la temperatura del taladro para utilizar, en este caso, el explosivo correcto, un explosivo para terrenos fríos, un explosivo para terrenos calientes. Entonces es sumamente importante cómo tener esto. Entonces lo guardo y esto ya tenemos la edición de estos taladros. Entonces ahora quiero ver estos cambios rápidamente en lo que es el Data Blast.
Entonces yo tranquilamente retorno, salgo de BlastPad y retorno a DataBlast y lo único que hago es, en este caso, refrescar, ¿no? Me voy acá a Refresh y acá automáticamente se carga. Y si se dan cuenta, se marca con un círculo azul al momento de visualizar que este taladro está con agua. Entonces yo puedo ver lo que son las diferentes condiciones que está teniendo cada uno de estos taladros. Este taladro B1 ya está bastante corto, como se pueden ver. Y este taladro C1 sigue siendo, bueno, está más o menos de 10 metros, pero está con una existencia de agua. Entonces, ¿por qué es que le he colocado agua? Obviamente para poder generar un escenario de carguío totalmente automático en base a las condiciones que en verdad está pasando en terreno. ¿Qué más? Entonces nosotros para poder visualizar los cambios que hemos tenido, acá podemos ver los históricos de carguío que hemos hecho. Entonces, las mediciones que hemos hecho en campo con BlastPad se cambian automáticamente acá. Y acá están tus reportes. B1 está con 8 metros actualmente y C1 está con 10 metros, con 2 metros de agua, de columna de agua como de pared de agua. Entonces, obviamente esto está dentro de una base de datos y esto podemos realizar los reportes totalmente versátiles y fáciles de trabajar. Muy bien. Entonces, esto tranquilamente podemos pasarnos a la siguiente, o bueno, generar los reportes si en el caso se desea, así como el tema de 3D, también poder generar reportes en 2D o quizás algún tipo de análisis en este caso. Podemos ver los taladros cortos, taladros largos o taladros que están en base a la tolerancia que yo deseo, poder imprimir este informe, poder tener quizás una presentación a gerencia en base a lo que nosotros deseamos y poder obviamente pasar a lo que es un siguiente nivel, que como podemos ver, podríamos ver la diferencia entre estos dos, cómo es que esto se actualizó, la diferencia de esto. Ok, entonces vamos a pasar a un siguiente nivel para lo que es el tema de Shard, el carguío, y poder visualizar cómo es que esto se carga totalmente de manera inmediata en base a la creación de un tipo de carguío, de una malla de carguío. Podemos asignar un tipo de malla de carguío, un tipo convencional, que va a estar dado de esta manera. Entonces nosotros, acá, para que ustedes puedan ver, si me alcanzaré el tiempo, no hay problema, nos vamos a Site Maintenance y acá podemos definir un tipo de malla de carguío que lo vamos a hacer rápidamente para que ustedes puedan ver la facilidad de creación. Vamos acá en Share Standard y acá fácilmente podemos crear un tipo de malla en base al tipo de voladura que yo coloco, tipo no electrónica o pirotécnica y tipo eléctrica. Entonces yo defino una malla de carguío que podría simplemente ser una malla webinar para el tipo de taladro que va a ser, en este caso es un taladro de diámetro de 250 milímetros. Entonces yo defino, finish, creo lo que son las longitudes, el rango de longitudes que va a tener mis taladros. En este caso, como yo ya sé que cuánto es la longitud de mis taladros, yo puedo decir de 5 a 20 metros van a cargarse de la manera que yo decida. Por ejemplo, para el tema de este explosivo en seco, yo puedo definir un tipo de explosivo, ya sea en este caso ANFO, utilizando en este caso una cámara de aire que está dado después de lo que es un stemming de manera agregado, por agregado. Entonces acá pueden ver fácilmente cómo es que yo he generado mi columna de carga, pero obviamente va a tener que ser definida en base a las restricciones que yo coloque. Por ejemplo, yo digo que el tema de la columna de aire, la cámara de aire va a tener tan solo una longitud de 0.5 metros, por tema de recomendaciones. El tema de lo que es taco, voy a definir que va a tener una razón, un porcentaje proporcional al 40%, que también es una recomendación, y obviamente esto se va a ajustar en base a las condiciones que van a tener mis diferentes taladros. Es decir, que si en el caso encontramos un taladro de 8 metros, de 9 metros, lo que va a pasar es que el 40% de esos 9 metros lo va a ubicar como si fuese taco, el 0.5 metros de los 9 metros va a ser fijo, es decir, todos los taladros van a tener al menos 0.5 metros de cámara de aire, y lo demás que reste, lo que es en este caso el ANFO, ¿no? Yo puedo ubicar quizás el booster un poco más abajo, a 0.5 metros, y guardar esta configuración. Luego me voy a lo que es un taladro seco, porque si fue un taladro húmedo, puedo eliminar lo que son las diferentes condiciones y utilizar un explosivo como si fuese emulsión. Y para que vean la diferencia, no le voy a utilizar cámara de aire, sino simplemente agregados. Cambio acá lo que es la longitud porcentaje de 40% y también la ubicación, en este caso, booster. ¿Sí? Entonces lo guardo y ahora ya tengo dos tipos de taladro. Si tuviese una tercero, tranquilamente puedo seleccionarlo o definirlo. De igual manera, acá yo puedo seleccionar el tipo de taladro seco o el tipo de taladro húmedo que yo estoy teniendo en la operación. Esto lo guardo
Y tranquilamente, al momento de seleccionar el tipo de voladura que yo voy a utilizar, al momento de salir de acá y al momento de ya estar definiendo mi tipo de explosivo que yo voy a tener, yo tranquilamente selecciono todos los taladros y voy a añadir estos taladros a lo que es mi malla de edición que yo tengo, ¿no? Entonces yo tranquilamente voy a setear lo que es, en este caso, un tipo de carguío. Seteo un tipo de carguío, que en este caso va a ser un carguío electrónico, selecciono el tipo de malla que yo estoy visualizando y le coloco select, ¿sí? Para que se vaya leyendo en base a las condiciones que en verdad está pasando. Ahí está. Entonces yo puedo visualizar, en este caso, reapply the chairs, o bueno, setear a lo que es un tipo de datos para poder, en este caso, tener algo mejor. Seleccionamos, vemos que todo está bien. Y bueno, parece que hay un pequeño problema. Pero no hay problema, ya lo tengo cargado para mostrarles, en este caso, cuál es el siguiente paso para la visualización. ¿Ok? Entonces, para que puedan ver la facilidad, ya, en la cual nosotros podemos cargarlo, o hacemos ese mismo proceso, el mismo flujo de trabajo, y lo que hacemos en este caso es la visualización, por ejemplo, de estos campos. Como podríamos verlo, vamos a desactivar todos y vamos a abrir este proyecto que ya tengo cargado, ¿ya? Entonces, en este proyecto ya está prácticamente cargado en base a lo que son unas condiciones que justamente es similar a lo que nosotros estamos trabajando, ¿no? Y podemos visualizar en este caso el carguío de cada uno de estos y ver si en el caso es un taladro, quizás con una condición diferente, que en este caso es, por ejemplo, con agua, como puedes ver acá, tiene un carguío diferente a lo largo de la extensión, como pueden ver acá. Tiene un explosivo diferente. Quiero ver lo que tipo de explosivo es, ¿no? Para poder saber, en este caso, cómo es que es el trabajo. Yo simplemente los selecciono. Estos dos líneas, vamos a desactivar esto, selecciono estos dos taladros para ver la diferencia y veo acá en esta manera la hoja de carga que se ha utilizado, ¿no? Entonces yo puedo ver tanto este de acá o puedo ver en este caso un taladro que posiblemente está dado quizás con otra condición. Y lo vamos a trabajar para ver cómo es que esto se trabaja, ¿no? Por ejemplo, esto tranquilamente nosotros podemos visualizarlo, cómo es que es el tipo de carguillo. Selecciono estos dos, y le doy yo, y puedo ver cómo está lo diseñado para este tipo de trabajo y cómo es el tema de seco, ¿no? Y obviamente tener mi hoja de carga totalmente automática para este tipo de trabajos. Y esto también podemos visualizarlo en el GlassPad. Y tan solo esperen tan solo terminar esto para poder enseñarles y poder en base a esto ya culminar la última parte. Podemos ver cuántos kilogramos de explosivo, cuántas emulsiones, cuánto ANFO, cuánto booster, cuántos taladros, cuánto de todo hemos utilizado y obviamente tener un reporte sumamente fácil en base a lo que en verdad está pasando en campo. Para este tipo de taladros solo son dos, pero si yo no selecciono nada, yo me genero un reporte de todos los taladros, ¿no? Y puedo generar un reporte totalmente fácil y rápido y dinámico. Mi hoja de carga de lo que en verdad se va a cargar en campo. Y no lo diseñado, sino lo que en verdad se va a cargar en campo. ¿Ok? Entonces es sumamente fácil como es que nosotros trabajamos. Ahora, esta información podemos tranquilamente pasarlo a lo que es el BlastPad y visualizar, en este caso, cómo va a ser el carguío que nosotros vamos a realizar en CAM. Y obviamente trabajar con nuestros blasters para poder realizar nuestro carguío sin ningún tipo de problema. En este caso, un MPU va a realizar el carguío para este tipo de QAQC de carguío propiamente dicho. Y voy a tener la malla que tengo acá, por ejemplo. Entonces yo para esto tengo lo que es mi taladro, que podría ser tranquilamente el taladro X2. Como pueden ver, tiene esta condición, lo que es la emulsión, la cámara de aire y el agregado, y nosotros podemos asignar, en este caso, el explosivo. Por ejemplo, si no se cargó esto, pues podría cargarse tan solo 150 kilogramos y poder tener una diferencia, ¿no? Obviamente la diferencia no es mucho, simplemente pasa un poco nada más y podría cargarse y tener una longitud totalmente real a lo que en verdad te está pasando. Y en verdad dice, ¿sabes qué? En este taladro no se colocó cámara de aire, así que no incluyes el costo de lo que es la bolsa de aire, ¿no? Para poder tener un reporte mejor. Entonces, ¿sabes qué? Ahí ya está, lo guardo y lo que me hago es salir a lo que es en este caso
el logueo para que ahora se ingrese lo que es el stemming track para poder realizar el vaciado del stemming propiamente dicho, ¿no? Entonces nosotros tranquilamente ahora le asignamos a lo que es el taladro X2 un agregado que podría ser el tema de stemming y podemos cargarlo sin ningún tipo de problema y ya está. Y ahora tenemos este escenario que tranquilamente lo podemos visualizar al momento de realizar en el Data Blast o regresar en el Data Blast la existencia de lo que es esta configuración que justamente me permite poder tener un diseño totalmente real a lo que en verdad está pasando. Entonces puedo tener acá dos comparaciones. Lo que en verdad pasa, por ejemplo, si se dan cuenta son diferentes longitudes y se carga en base a las longitudes. Y acá podemos ver cómo es que ha sido el cargueo que nosotros hemos hecho en campo. Y esto automáticamente te permite poder generar reportes sumamente prácticos, como lo podemos ver en esta parte de acá. Entonces, solo para enseñarles un poco, mientras va cargando. Y estos reportes son totalmente fáciles de poder realizar para poder, en base a eso, tomar una decisión sumamente rápida, que es obviamente un reporte en lo que es el Power BI, que actualmente viene siendo tendencia en lo que es el mundo del Business Intelligence y obviamente aplicado en lo que es la minería, ¿no? Entonces, tranquilamente nosotros podemos realizar reportes en base a las condiciones que en verdad están pasando en compañía, los metros perforados, el TS de tiempo real y obviamente ámbitos de kilogramos de explosivo, costos, etcétera, que podamos utilizar en lo que es una compañía a nivel a grande escala o a mediana escala. Entonces, todos estos datos, dashboard o diferentes reportes podemos realizar sin ningún tipo de problema para toma de decisiones totalmente rápidas. Muy bien. Entonces, para poder terminar nada más la exposición, quiero detallar algunos casos de éxito que ha pasado en lo que es minas en Sudáfrica, Australia, también minas en Latinoamérica, en la cual nosotros hemos podido insertar Datablas y mejorar sus operaciones. Uno de ellos vendría a ser la mejora de las superficies de camino y banco, que obviamente va a depender de principalmente en la nivelación o el nivel precipitado de lo que son los pisos. Eso prácticamente me permite poder tener un, una velocidad asegurada de lo que son mis camiones. Obviamente, un mejor rendimiento de lo que son, en este caso, el tiempo de ciclo de estos camiones que van ida y vuelta. Y esto principalmente pasa, ¿por qué? Porque los taladros que nosotros realizamos son taladros cortos, no son taladros que quizás están llegando al diseño que estoy colocando. Entonces, nosotros podemos ahorrar hasta 18 millones al año tratando de cuidar esto precisamente tan solo realizando una actividad tan simple como lo que es un QAQC y obviamente tener una gestión de todos estos datos para poder realizar la mejora del mismo. De igual manera podemos incrementar los ratios de excavación o también llamados bit rate en base a la velocidad por la fragmentación que nosotros podemos simular en un software especializado como lo es perforación y voladura con Data Blast. Entonces tranquilamente podemos en este caso generar curvas de fragmentación que me permitan poder tener el P80 necesario para poder maximizar lo que es el ratio de minado o el bit rate de mis palas para poder tener totalmente una integración de esta filosofía Mind to Meet y reducir los costos, así como se puede ver quizás en el trabajo en conjunto con el área de operaciones. Y muy aparte, otro tipo de casos en los cuales nosotros tenemos que mejorar la productividad de toma de decisiones en base a reportabilidades a tiempo real que me permitan tan solo con este detalle de tomar decisiones a tiempo real y tener datos, obviamente, en la nube, en una era digital que ahora estamos entrando, pues tranquilamente tener un ahorro aproximadamente de 11 millones al año. Entonces es sumamente sencillo cómo es que podemos optimizar nuestro flujo de trabajo, tan solo con pequeñas decisiones que te van a incrementar valor con una excelente herramienta como lo que es DataBlast hoy en día. Pues algunas conclusiones, resumen, simplemente que DataBlast es un sistema multiusuario que cubre todo el flujo de trabajo de perforación y voladura y totalmente integrado con la operación de mina, como han podido ver, incluyendo lo que es BlastPad, también para lo que son los trabajos de operadores de perforación, los perforistas o los blasters en campo. Y obviamente tener una conciliación totalmente planteada en lo que son datos planeados y reales. Y unos beneficios clave, la productividad. Como han podido ver, tomar decisiones a tiempo real y realizar mejoras continuas con esos datos es sumamente productivo para lo que en verdad estamos en campo, en la faena. Entonces nosotros tenemos que tener esa productividad 100% acertados como primera actividad unitaria en lo que es el ciclo de la cadena de valor de minería, ¿no? También la calidad, la transferencia rápida y confiable de datos y la gobernanza o administración de los datos históricos de todo lo que son. Entonces, en este caso, bueno, eso sería todo lo que quería compartir con hoy.